también vamos a modificar la lectura que tenemos programada de Mateo, pero vamos a abrir la Biblia en 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios 4. También me voy a permitir leer los versículos 7 a 18. 2 de Corintios 4, 7 a 18. La palabra del Señor dice aquí en 2 de Corintios 4, 7 en adelante: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pueden, hermanos, notar que no predicaré sobre lo que sigue del Sermón del Monte, y tiene su explicación, aunque normalmente no hacemos esto, no predicamos las circunstancias del momento normalmente. Puede percibir que no paramos la predicación por cualquier cosa, pero parece pertinente que hoy meditemos un poco de este texto a partir de lo que verdaderamente está pasando, no en nuestro país, sino en el mundo entero. Ahorita, en estos momentos, tenemos una gran incertidumbre. A través de las redes sociales, de las comunicaciones oficiales y no oficiales, a través de comentarios que van de boca en boca, a través de mitos que tienen que ver con lo que está pasando ahora, nos hemos ido entrampando en una serie de asuntos que en realidad no podemos comprender en su totalidad. Las noticias que tenemos hoy día respecto de este famoso coronavirus parecen ser alarmantes, y ciertamente lo son. No tenemos que minimizar el riesgo que produce una situación de esta naturaleza, pero la gran pregunta que debemos de contestarnos como cristianos, y me siento con la responsabilidad pastoral de compartir, es: ¿y nosotros cómo actuamos? ¿Nosotros qué postura tenemos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cómo pensamos al respecto de estos asuntos? Hemos escuchado una gran cantidad de testimonios al respecto de este tema, pero lo que a mí me ha parecido un poco más alarmante es aquellas malas interpretaciones que ha habido de textos bíblicos para justificar una conducta determinada, con asuntos que van desde estaba profetizado, ya es el final del mundo, hasta interpretar un pasaje bíblico para justificar la negligencia. Con esto quiero decir que hay algunos creyentes que han estado tomando, por ejemplo, el Salmo que acabamos de leer, 91, para hablar que el Señor nos va a cuidar de cualquier peste destructora. Y entonces algunos cristianos de manera irresponsable no se cuidan a sí mismos y no van a cumplir o no van a querer cumplir con lo establecido por las autoridades civiles, y van a aventurarse en asuntos en donde de todas maneras el Señor ya prometió que me va a salvar y esa es su responsabilidad. Como si el Señor prometiera cosas de estas.
Es como si yo me tirara del techo diciendo el Señor me va a dar alas. En realidad me voy a morir. Pero el punto entonces es la falta de interpretación correcta de la Escritura, que, insisto, fomenta la negligencia. Y al fomentar la negligencia, evidentemente damos un mal testimonio ante aquellos que piden razón de nuestra fe. Pero ¿cómo debemos de conducirnos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos de creer? ¿Hacia dónde tenemos que dirigirnos? No puedo hablar yo, hermanos amados, acerca de las cosas técnicas o médicas. De ninguna manera pienso que tengamos nosotros la capacidad o la información como para poder hablar de estas cosas. En medio de nuestra iglesia tenemos doctores, hay médicos, hay personas profesionales que nos han dado orientación al respecto. Pero la responsabilidad desde el púlpito no es hablar de las circunstancias del país ni de las noticias modernas, sino de la Escritura. ¿Qué es lo que dice la palabra al respecto? Que nos parece que la palabra es la máxima autoridad a la que tenemos que estar atentos, porque es la palabra profética más segura. De tal manera que acercándonos a la palabra encontramos una gran cantidad de pasajes y de textos que nos ayudan en varias direcciones. Una, a nuestra confianza respecto de lo que está pasando con Dios. Segundo, nuestra responsabilidad al respecto de lo que viene de afuera, de los profesionales, de la gente que entiende el asunto. Y tres, ¿qué es lo que debo creer al respecto de mi propia seguridad y de mi propia vida? En ese sentido, hay pasajes muy importantes. Recién platicaba hace un momento con uno de los ancianos de la iglesia que él había publicado el Salmo 23, que me parece muy oportuno en este momento. El Salmo 91 es un pasaje muy oportuno en este momento, como el 90 para entender la transitoriedad de nuestra vida. Por otro lado, hay otros salmos como el 121 quizá, que también nos ayudan a tener confianza en el Señor. Pero esto nos mueve pues a no hacer nada, a quedarnos pasivos, cruzados de brazos. Al fin y al cabo, a mí no llegará, porque caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000, pero a mí no va a llegar. ¿Cómo debe de ser nuestra actitud? El pasaje que he elegido para predicar en esta mañana, y solamente será este domingo que suceda, está en este pasaje. Una de las personas que más ha sufrido en el Nuevo Testamento, en la vida de los primeros apóstoles, fue el apóstol Pablo. Esto no significa que los otros apóstoles no padecieron. En realidad, todos los apóstoles menos Juan murieron martirizados. De tal manera que nosotros podemos entender la tribulación que todos los apóstoles pasaron. A ellos no les aquejaba una peste destructora. No había una pandemia de la cual estuvieran preocupados, pero las preocupaciones que les aquejaban eran mucho mayores, porque sus vidas en realidad estaban en riesgo en manos de otros hostiles al Evangelio. Así que si hay alguien que tiene autoridad para hablar acerca de cómo enfrentar una crisis, son los apóstoles. Y el apóstol Pablo, que es el más didáctico, digamos, el que escribe más doctrinalmente, por decirlo de alguna manera, nos acerca la información al respecto de cómo debe de ser nuestra actitud ante una crisis determinada, llámese pandemia o de otra manera. Y entonces venimos a la Escritura. El apóstol Pablo ha padecido. Más adelante en el capítulo 11 de este libro va a hablar acerca de las persecuciones que ha tenido y de todas las calamidades que le han venido. Con todo, a los colosenses les va a decir: y me falta mucho para sufrir las aflicciones de Cristo. Pero él padeció, y padeció mucho. Y con todo nos enseña cómo pasar un momento de gran incertidumbre. Una de las cosas que él ha dejado muy claras, porque en esto cree él, es que el Evangelio tiene que ser el elemento salvador. Y cuando hablo del elemento salvador, no es como una pastilla, un remedio o un jarabe. La palabra del Señor es que nos alumbra, nos ilustra, dirige nuestra atención hacia la voluntad de Dios a nuestras vidas y nos instruye en el camino. Nosotros hemos afirmado que la palabra del Señor, llamada ahora el Evangelio, es nuestra única regla de fe y práctica, y tenemos que creerlo. Pero no solamente nuestra regla de fe y práctica en cosas religiosas. Algunos que tienen una cosmovisión más cerrada, ¿no?, piensan que tenemos una vida secular y una religiosa, y que la Biblia es regla de fe y práctica en el ámbito de la religión, pero no en el otro ámbito. De tal manera que decimos: sí, la Biblia me dice cómo me debo de conducir como cristiano en el templo, pero no me tiene que decir cómo yo vivir en el trabajo, por ejemplo. Pero eso es equivocado. La Biblia para nosotros es regla de fe y práctica en todas las áreas. En el trabajo
en la escuela, en la casa, en la iglesia. No está pues circunscrita solamente al ambiente religioso, sino en todos lados. Y el evangelio pues es predominante en la fe del creyente, y el apóstol tiene el evangelio muy arraigado. De hecho, en el capítulo 4 que estamos nosotros ahora mismo leyendo, unos pocos pasajes, el apóstol ha hablado del evangelio. Termina un poco la idea diciendo en el versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esta es la esencia del evangelio. Así que en la esencia del evangelio tenemos nosotros lo que debemos hacer, cómo debemos de conducirnos. En ese sentido, entonces el apóstol da estos versículos tan hermosos, tan consoladores, tan didácticos para las situaciones adversas como la que estamos viviendo nosotros ahora. Él empieza hablando acerca del tesoro y el recipiente en el versículo número 7. Sin perder la dinámica de tratar de ser lo más apegados interpretativamente al texto, sin alegorizarlo y sin acomodarlo a lo que queremos decir, vamos a atender el texto en su esencia. El versículo número 7 está hablando acerca del tesoro y el recipiente. Y dice algo muy interesante con respecto al evangelio. Dice el apóstol, nosotros tenemos, no dice nosotros, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. La pregunta que le hacemos al texto interpretativa es, ¿este tesoro cuál es? Porque él dice, pero tenemos este tesoro. ¿A qué tesoro se refiere? Y cuando habla de tesoro está hablando del bien mayor, el bien superior. El tesoro es lo más precioso, es lo más, no solamente precioso, sino lo más anhelado. ¿No es cierto? Porque cuando pensamos en tesoro, a nuestra mente viene algo que está enterrado, que vamos a escarbar y que vamos a sacar para nuestro beneficio, pero es anhelado. Dice él que tenemos este tesoro. Pero este tesoro, ¿a qué se refiere? Justamente al evangelio, a la palabra del Señor escrita. Ya nos empieza a dar el apóstol una dirección respecto de dónde encontramos las respuestas a todas las condiciones de la vida. Este tesoro, el evangelio. Y él dice que tenemos este tesoro, dice él, pero tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro. Esto es lo que es interesante, porque el tesoro que nosotros tenemos es el evangelio. Habita el evangelio entre nosotros. No por nuestra capacidad, no por nuestra intelectualidad, sino porque le ha placido a Dios que así sea. Pero cuando dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, entonces se está refiriendo a nosotros. A nosotros. De alguna manera el apóstol está diciendo, nosotros somos vasos de barro. Había como que tener mucho cuidado en este tipo de interpretaciones. Es como cuando el Señor en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Está implicado, sin decirlo, que somos ovejas. ¿O no? No dice nosotros, Jehová es mi pastor y yo soy oveja. Eso no lo dice. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero en la frase Jehová es mi pastor está implicado obligatoriamente mi posición. Si Él es mi pastor, por implicación, pues yo soy oveja. No me gusta la analogía, pero esa es la condición. Aquí dice que tenemos este tesoro del evangelio en vasos de barro. Está implicado que nosotros somos los vasos de barro. ¿Pero qué significa esto? ¿Un tesoro en vasos de barro? El barro era un elemento muy frágil, extremadamente frágil, que se puede romper con mucha facilidad. Si ustedes tienen ollas de barro en casa, algún tipo de olla de barro, hay que tener mucho cuidado, porque puede caerse y se puede romper. Hay algunos lugares, mi madre por ejemplo, cuando tenía cosas de barro, no ponía nada encima de las cosas de barro porque podía quebrarse el barro. El barro pues es muy ligero, propenso a romperse con mucha facilidad. Y luego entonces ahora el apóstol dice que el Señor, ¿no? Que nos ha dado a nosotros un tesoro, que es el evangelio, en nosotros que somos vasos de barro. Pero por supuesto que somos vasos de barro, porque somos bastante vulnerables, ¿no es cierto?
Ahora que estamos con el famoso coronavirus, podemos nosotros darnos cuenta de la vulnerabilidad de la que somos objetos. Por muy fuertes que nos sintamos, por muy capaces que seamos, por muchos estudios que tengamos, por mucho puesto que tengamos en el trabajo, por mucha autoridad que devenguemos, somos vasos de barro. El virus no va a discriminar. El virus no va a decir, a los más importantes no. A los más ignorantes sí. Eso no lo va a hacer el virus. De tal manera que lo que tenemos en común nosotros es que somos vasos de barro, frágiles, vulnerables. Nos podemos quebrar. Podemos quebrarnos de un momento a otro. Pero tenemos un tesoro, y ese tesoro está en vasos de barro. Ahora, si el tesoro fuera metido en un vaso de hierro, en acero, entonces nosotros, siendo este recipiente de acero, preservamos el tesoro, y por nuestra condición el tesoro permanece ahí. Pero no es así. Dice el apóstol, tenemos un tesoro en vasos de barro. Y dice el apóstol, ¿saben por qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque quien va a preservar a aquellos que tienen el tesoro, que es el evangelio, los va a preservar por su poder y no por nuestra capacidad. Por el poder de Él, no por mi capacidad. El apóstol lo dice lindo, ¿no? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El apóstol está diciendo, ustedes tienen el evangelio, iglesia de Cristo, tienen el evangelio, ustedes vasos de barro. Es el valor más grande que podemos tener. Ninguna vacuna es mejor que eso. Pero está en vasos de barro, vulnerables, susceptibles a enfermarse, que no discriminan, pero somos depositarios de ese evangelio. La iglesia, nosotros, y lo tenemos nosotros para que el poder sea de Dios y no de nosotros, y no de nosotros. Él nos cuida, por supuesto, por supuesto. Pero ¿qué hacemos con esa información? Tenemos el tesoro en vasos de barro para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces nosotros lo que podemos hacer es caminar en el mundo pensando, no importa lo que suceda, vamos a agarrar serpientes y que nos muerdan, que al cabo el Señor nos rescata. Que venga el virus. El Señor ha prometido protegerme. Soy vaso de barro. Y a mí quien me preserva es el evangelio, que me enseña qué debo hacer y qué debo de creer. Y dice el apóstol, dando por sentado, un juego de palabras. Él afirma y contesta, estamos atribulados en todo. Dice el texto en el versículo 8, que estamos atribulados en todo. No dice, si estuviéramos atribulados en todo. La expresión es una confirmación de lo que está pasando. Estamos atribulados en todo. Ahora que está este asunto, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero algunos, ¿no? Están atribulados. ¿Y qué va a pasar? Algunas mamás dicen que voy a hacer un mes con mis hijos en la casa. Por todo hay tribulación. Estamos atribulados. ¿Y qué tal que no puedo abrir el negocio? ¿Qué tal que llega el virus a nuestro país y se propaga? Estamos atribulados. Ahora, esto es real. El problema no es estar atribulados, sino qué hacemos con esa tribulación. ¿Cómo enfrentamos esa tribulación? Soy vaso de barro, puedo quebrarme. ¿Cómo enfrento la tribulación? ¿Estoy atribulado? Por supuesto que lo estoy, pero ¿cómo lo enfrento? Dice el apóstol que estamos atribulados. Pero esta tribulación que nosotros tenemos, va a dar respuesta el apóstol en el verso 17. Pero esta tribulación es común para los que somos del evangelio.
¿No es cierto que el Señor Jesús dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción? ¿No es verdad que la tribulación es parte y esencia de la fe del creyente? ¿No estamos nosotros conscientes, completamente conscientes de que tendremos este tipo de tribulaciones? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Estamos atribulados? Sí. Y cuando se acabe el virus del coronavirus, amados hermanos, vendrá otra cosa que nos atribule. Y luego otra. Y luego otra. Y parece que están formadas. Y nuestra vida va a ser igual, todo el tiempo. Pero estamos atribulados en todo. Ciertamente. Pero dice el apóstol Pablo, aquellos cuya cosmovisión es la fe cristiana, aquellos depositarios del evangelio, aquellos vasos de barro, sí están atribulados en todo, pero, y es muy importante, no estamos angustiados. Ahora quiero hacer la diferencia. La tribulación está. Ahora, podemos estar atribulados y a la vez espantados. Atribulados y sufriendo. Atribulados y ansiosos. Atribulados y tronándonos los dedos diciendo, ¿qué va a pasar? Ahora sí nos va a ir muy mal. Pero el creyente, el que es depositario del evangelio, está atribulado, sí, pero no está angustiado. No está angustiado. No es lo mismo de que me vale que venga el virus, que al fin y al cabo el Señor me va a proteger. No. No estoy angustiado. Porque aun y cuando me infecte, de todas maneras, el Señor sabe lo que hace con cada uno de sus hijos. Angustiado no estoy. Usted se acuerda cuando David estaba siendo perseguido por Saúl y se convirtió en cavernícola porque se fue a la cueva de Adulam. En el Salmo 34 él dijo, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. ¿Sabe por qué? Porque nosotros clamamos a Jehová y nos libra de todas nuestras angustias. ¿Es que nos va a quitar el problema? No, pero ya no voy a estar angustiado en medio del problema. Es lo que anhela el creyente. Es posible que el problema persista y se recrudezca, pero yo no voy a estar angustiado, porque este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Salmo 34, 6. Porque sé a quién recurrir, porque soy depositario del tesoro. Y soy vulnerable, porque soy vaso de barro. Claro, estoy atribulado en todo, pero no angustiado. Dice el apóstol Pablo, estoy en apuros. Sí, en apuros estamos. No desesperados. ¿Sabe todo lo que va a causar? ¿Sabe la situación económica que va a venir a nuestro país y que ya está llegando? ¿Sabe todas aquellas cosas que nos apuran? ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Y el afán del día siguiente. Pero no, la palabra dice que cada día tiene que traer su propio afán. Pero por supuesto que podemos estar apurados. Claro que tenemos que ser diligentes en hacer las cosas que se nos piden. Pero el apóstol dice, sí, pero no estaremos desesperados. Pero no desesperados. ¿A dónde voy? ¿Qué debo hacer? Estoy en apuros. Y lo peor que puede pasar es desesperarnos, porque la desesperación es la mejor herramienta para equivocarnos en nuestras determinaciones. Pero caramba, yo tengo el Evangelio, y el Evangelio tiene respuestas para todo, y a donde quiera que yo vaya, el Señor está conmigo. Dice el salmista en el Salmo 61, versos 2 y 3, desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú eres mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Sí, estoy en apuros. Claro que sí, pero no estoy desesperado. Porque Jehová es mi refugio
y torre fuerte delante del enemigo. Amado hermano, ¿eso significa que no va a llegar a mí? ¿Que no llegará a nosotros? Es posible que sí, pero cuando llegue no voy a estar desesperado. Esta es parte de la cosmovisión cristiana. Es parte de la vida del creyente. Dice la palabra del Señor: estamos derribados, pero no destruidos. Perseguidos, pero no desamparados. ¿Se da cuenta de los contrastes? El que no es creyente está atribulado y angustiado. Está en apuros y desesperado. Está perseguido y desamparado. Está derribado y destruido. Y lo más lamentable es ver creyentes que están en esa condición. Aquel creyente que está atribulado y angustiado, en apuros y desesperado, perseguido y desamparado, derribado y destruido, no ha entendido que es depositario del tesoro más grande que tenemos, que es el Evangelio, que es la buena nueva, que es la Biblia completa. Nosotros lo tenemos. Ciertamente hay crisis, pero sabemos en quién hemos confiado. Y tanto lo sabemos que el Señor es nuestra confianza. El Señor está hablando acerca de lo que tenemos en el interior. Somos depositarios del tesoro que es el Evangelio. Nosotros, ¿no? Pero habla del ser interior. Pues imagínese, amado hermano, aún y cuando ese ser, ¿no? El ser exterior, el hombre exterior, el cuerpo que tenemos se vaya desgastando, como nosotros tenemos ese tesoro en vasos de barro, el interior, no obstante, se renueva día con día. ¿Sabe lo que dice el verso 16? Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Vamos renovándonos día a día. Yo no sé antes de 11 años para atrás, o no lo recuerdo, pero llevamos 2 pandemias, ¿no? La influenza y esta. Y aquí seguimos. Y lo único que hemos aprendido han sido lecciones espirituales de dependencia y confianza en el Señor. ¿Se han desgastado nuestros cuerpos? Sí, por supuesto que sí. ¿Ha envejecido su cuerpo? Sí, por este virus o por cualquier otra cosa. Pero no obstante, aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, aun si viniera esta peste y nos fuéramos desgastando, como somos depositarios del tesoro más valioso, esto hace que en el ser interior nos vayamos renovando día con día. Cuando podemos entender esto, casi pudiésemos decir: Señor, entonces si así es, pues dame más tribulación. Porque si mi hombre exterior se va desgastando y entonces a la par mi ser interior se va vivificando, entonces bienvenido a la tribulación. Bienvenido a la tribulación. Y añade el apóstol, verso 17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero este virus del coronavirus produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque no hay un solo virus que no haya sido permitido en el decreto eterno de Dios que pase. Y si esto está pasando ahorita, es porque así le plugo a Dios. ¿Usted cree que se le salió de control? Pero por supuesto que no. Él lo ha permitido para cumplir un propósito divino. Y el decreto eterno de Dios, amados hermanos, es la salvación de los elegidos. Y si ha valido la pena un coronavirus para salvar a uno, vale la pena. Y esta leve tribulación momentánea
esta situación que estamos viviendo ahora, lejos de provocar espanto, desesperación, angustia, apuro, esta leve tribulación momentánea, dice el apóstol Pablo, debe de producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y podemos decirle al Señor: Señor, glorificado sea tu nombre por este virus. Por supuesto, porque produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amados, no lo anhelamos, no lo queremos ni lo atraemos, pero ya lo tenemos. Y esta mañana en una pequeña reunión el doctor Vidal nos decía: todos nos vamos a infectar. La diferencia está en quién lo manifieste de una manera u otra. Pero es una leve tribulación momentánea. Va a pasar. Hermanos, esto va a pasar. Y va a producir este momento un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque el creyente, el que es depositario del tesoro que es el Evangelio, no miramos las cosas que se ven, dice el verso 18, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Déjeme ser extremista. Si el Señor determinara acabar con la humanidad por este virus, sería bueno, ¿no? Porque ya nos iríamos con el Señor más pronto. Porque nosotros no miramos las cosas temporales, sino que nuestra mirada está puesta en las eternas. Y que la voluntad de Dios se haga. Nosotros, amados hermanos, la iglesia Dios es amor, estamos atribulados, sí, pero no angustiados. En apuros, sí, pero no desesperados. Perseguidos, pues puede ser, pero no desamparados. Derribados, pero no estamos destruidos. Porque somos depositarios del tesoro del Evangelio. Nosotros, vasos de barro. Pero qué caray, aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior se va renovando día con día. Y esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, enfrentemos esta crisis como creyentes. El mundo debe ver al creyente cómo se conduce en medio de una crisis semejante. Y nosotros lo hacemos con gozo, sin queja, entendiendo que somos depositarios del tesoro que debe ser conocido por otras personas que ahora mismo están angustiadas. Oramos al Señor y le damos gracias por este tiempo. Y oramos también para que pase pronto, que no interrumpa más nuestra dinámica de vida y que volvamos a lo que el Señor está haciendo con nosotros en esta tierra. Vamos a orar. Padre, nosotros tenemos este tesoro. Nosotros, vasos de barro, vasijas inservibles, un tesoro maravilloso. Pero así es para que la excelencia, Señor, de tu poder sea tuya y no de nosotros. Queremos decirte que ciertamente, Señor, estamos atribulados, en apuros, perseguidos, derribados. Pero no hay queja alguna, porque hemos entendido que aunque se vaya desgastando este hombre exterior, mujer exterior, el interior se va renovando, porque somos depositarios de ese tesoro. Y sabemos que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Déjanos ver más allá de lo temporal. Déjanos ver, Señor, la gloria eterna. Y así enseñar al mundo cómo un cristiano enfrenta la crisis. Alabado y glorificado seas, Padre, por tu palabra. Dirígenos, Señor, a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén.